Muchas gracias, señor presidente. Señorías, presentamos el veto a este proyecto de ley de la Fiscalía Europea, no porque este grupo parlamentario esté en contra de la figura de la Fiscalía de la lucha contra el delito a nivel europeo. Vaya por delante nuestra vocación europeísta y un deseo de una pronta integración jurídica dentro de la Unión, sino porque consideramos que este Gobierno está llevando a nuestro país a un caos jurídico. El 24 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal y, al mismo tiempo, el anteproyecto de ley orgánica de la Fiscalía Europea. En el primer epígrafe de la exposición de motivos del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal se dice textualmente: decenas de reformas parciales han convertido la ley de enjuiciamiento criminal, uno de los textos más brillantes de nuestro pasado jurídico, en un cuerpo normativo irreconocible. Tras 77 modificaciones, 54 de ellas posteriores a la aprobación de la Constitución, se ha visto de facto sustituido por una maraña de normas fragmentarias encajadas unas con otras por razones coyunturales. ¿No les parece que ustedes mismos están dando la razón al Grupo Popular y deberían apoyar este veto al poner de manifiesto que van a introducir un nuevo parche en la ley? Por tanto, flaco favor hace el legislador aumentando lo que ustedes mismos han denominado maraña de normas fragmentarias, añadiendo una nueva disposición, la de la Fiscalía Europea, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo procedimiento de investigación incongruente con la ley de enjuiciamiento criminal. Deberíamos abrir un debate y una reflexión serena en este sentido. El Reglamento de la Unión Europea 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, es de directa aplicación en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor, sin que sea necesario un acto nacional de transposición. Pero claro, hace necesaria la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico para su verdadera aplicación. Y estando en estos momentos en un proceso de revisión de la principal norma procesal penal, no es razonable incorporar de facto y de manera precipitada y anticipada algunos aspectos, como por ejemplo la instrucción del Ministerio Fiscal, cuando las Cortes Generales todavía no han recibido el proyecto de reforma anunciado de esta ley y, por tanto, no han podido pronunciarse sobre el mismo. Me reitero en que el Grupo Parlamentario Popular está a favor de una Fiscalía Europea. Este veto va dirigido a la forma de gobernar los asuntos jurídicos que tiene su Gobierno. Estamos de acuerdo en crear una Fiscalía independiente, señorías, pero verdaderamente independiente, no esa falsa independencia que divulgan. ¿Qué credibilidad puede dar a nuestros socios europeos tener a Dolores Delgado como fiscal general del Estado? No podemos consentir que el Gobierno hurte al Parlamento, a los operadores jurídicos y a la sociedad en su conjunto un debate sobre una cuestión tan relevante como la presente ley y que, en su largo articulado, den por aceptado, debatido y consensuado la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, que puede ser objeto de debate, pero en el momento y el lugar oportuno. Es una cuestión que está muy lejos de haber alcanzado un acuerdo mínimo entre todos los partidos, entre todos los operadores jurídicos. Admitir dicho articulado, como propone el Gobierno, implicaría un menoscabo en la facultad libre y soberana, una vez más, que tiene el legislador para decidir sobre esta cuestión. El Reglamento Europeo no impone necesariamente el cambio en el modelo de la investigación penal. De hecho, otros países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica y Eslovenia, han previsto la coexistencia de la Fiscalía Europea con el sistema del juez instructor. Señorías, ¿conocen ustedes el borrador del informe
del Consejo Fiscal al anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal? Léanlo. En dicho informe se destaca textualmente también que deben rechazarse las propuestas que reduzcan el proceso de europeización de nuestra legislación procesal a la mera atribución de la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal, pues ello constituiría una simplificación difícilmente aceptable. Esto lo dice el Consejo Fiscal. No rompan el espíritu de consenso que podríamos tener para lograr en esta materia y que con sus prisas, lo cual demuestra las propias prisas en este proyecto de ley, con sus prisas están reflejando cierta prepotencia. En la actualidad, el Ministerio Fiscal difícilmente se encuentra en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal, sin que previamente se acometa un notable incremento de plantilla. Lo cierto es que la Fiscalía se encuentra hoy en día al borde del colapso. Es necesario recordar, tal como afirman los propios fiscales, que las últimas reformas del procedimiento evidenciaron las notables carencias personales y materiales que sufre la Fiscalía. Como señala la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020, la última publicada, en relación al número de fiscales, la media nacional en 2019 fue de 0,486 fiscales por 100.000 habitantes. Curiosamente, han reducido ustedes la ratio de fiscales desde que gobiernan, porque en el 2018, que gobernaba el Partido Popular, la ratio era 4,92%, lo cual ustedes encima están reduciendo el número de fiscales que puedan realizar esta función. No hay que olvidar que las diversas reformas operadas durante los últimos 40 años han contribuido a diseñar un modelo procesal avanzado, que además resulta plenamente respetuoso con la Constitución. Por tanto, nuestro modelo de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es verdad que tendría que ser analizado, pero en su momento, no ahora deprisa, corriendo, con una semana de enmiendas para un pleno para el miércoles que viene. Otra vez, las prisas que están metiendo usted en una reforma tan importante como es introducir el modelo de investigación del fiscal, aunque antes sea europeo, para convivir con el modelo de España, que es de juez de instructor, sin establecer la figura del juez de garantías y sin establecer cómo se va a distribuir la competencia entre el juez europeo instructor y el fiscal europeo instructor y el juez español instructor. No nos precipitemos, porque a pesar de la necesidad de la reforma de la ley, como les decía, nuestra legislación procesal funciona perfectamente, porque así ha sido puesto a manifiesto por la propia Unión Europea en su informe del año 2009 y que también le remito para que lo estudien. Sobre todo, en el marco del plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en el proceso penal. Por tanto, existe ese informe que dice que nuestra ley perfectamente puede funcionar hasta que podamos estudiarla y analizarla en profundidad. Hay que tener en cuenta que en el modelo actual no existe en la Europa occidental un modelo común de investigación. Algunos países como Francia o Portugal conservan la figura del juez de instrucción, aunque convive con la figura del fiscal investigador, a quien corresponde la dirección de la investigación de la mayor parte de los delitos, pero en perfecta armonía y no con una maraña, como ustedes mismos dicen, introducir un parche, como ustedes mismos dicen, en la ley de enjuiciamiento criminal. En otros países como Italia, Holanda o Alemania, la dirección de la investigación criminal se atribuye de modo exclusivo y excluyente al Ministerio Fiscal. Por tanto, ya vemos distintos modelos y el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora no impone para nada un modelo a ningún país. Merece la pena subrayar que la ley de enjuiciamiento criminal actual garantiza todos los derechos de los encausados y de los investigados. Tenemos un modelo procesal penal respetuoso con los principios de publicidad e inmediación, con el derecho de defensa, de igualdad, de contradicción y de acceso a la segunda instancia. Se garantiza la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, un proceso sin dilaciones indebidas y el principio acusatorio y de legalidad procesal. Les insto a aceptar este veto para evitar lo que ustedes han denominado
Y leo también textualmente, porque es que su propio proyecto es curioso. Ustedes hablan de cierta dualidad procedimental respecto de los delitos que no sean competencia de la Fiscalía Europea y para los que sean de su competencia. Es decir, esas frases raras que ustedes emplean últimamente, como por ejemplo la de la ministra portavoz, de que no es una identidad falsa, sino una identidad distinta. Es decir, esas frases que ustedes inventan. Hablan de dualidad procedimental. Ustedes mismos están reconociendo que va a haber dos procedimientos. Uno que le corresponda a la Fiscalía Europea para un tipo de delitos y otro para los que no corresponda a la Fiscalía Europea, que seguirá el juez de instrucción. Es decir, dos sistemas diferentes de investigación en un mismo procedimiento. Supongo que todos los que estamos aquí conocemos cuál es el trámite de la instrucción de los delitos y cómo funcionan los juzgados y tribunales en España. ¿Ustedes se imaginan que el letrado de la Administración de Justicia tenga que determinar en cada momento, quién le va a corresponder la investigación? Si va a remitirlo al fiscal europeo. ¿Qué garantías va a tener? ¿Va a convertirse el juez de instrucción en juez de garantía europeo o no? ¿Ustedes ven realmente la situación de los juzgados que están en condiciones para determinar quién instruye y quién no instruye? Por tanto, como dice el propio texto legislativo, tendrá que analizarse cada supuesto para determinar quién es el investigador competente. ¿Se imagina el caos en los juzgados ya de por sí colapsados? Así pues, en esta ley, como en su actividad política diaria, intentan hacer una cosa y la contraria. Y esto nos lleva al caos jurídico, afirmando que ustedes no mantienen posturas contrarias, sino distintas, siguiendo su propio argumento del preámbulo. Muchísimas gracias.